recibirás poder. La promesa de Dios. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Hechos 1:8. Tengo una ganga que me gustaría que consideraras. Una tremenda oferta, un trípode nuevo. Es de excelente calidad, resistente a la intemperie y liviano. Puedes doblarlo para que quepa en una mochila. Se ajusta para asegurar cualquier tipo de cámara. Este trípode es un tesoro que pueden heredar los futuros fotógrafos en tu familia. ¿Estás interesado? Lo estoy ofreciendo en una tercera parte del precio normal. Me parece justo que lo haga, ya que a este trípode le falta una tercera parte de sus patas. Sí, es un trípode con 2 patas. Imagínate la conveniencia de tener una pata menos a la hora de doblarlo y empacarlo. Por eso es tan liviano. Además, ¿quién necesita las 3 patas? ¿Qué me dices? ¿Las necesitas? ¿No estás convencido de su valor? ¿Mejor esperas por un trípode con 3 patas? Listo. Entonces pasemos a la segunda ganga. Un triciclo. Solo piensa en la alegría que tu pequeñín sentirá corriendo de arriba a abajo por la acera en este espectacular triciclo. Es rojo, como un camión de bomberos. Le cuelgan borlas del manubrio. Y, oye esto, al frente también tiene una campanita. Otra vez, una excelente ganga. Lo estoy ofreciendo a una tercera parte del precio original. Con estos ahorros puedes llevar a cenar a toda la familia. Ahora bien, el único detallito es que le falta una rueda. Pero todavía le quedan 2. A la larga, el pequeño Juan necesitará aprender a correr en 2 ruedas. Lo mejor es que empiece ahora. Cómprale este triciclo con 2 ruedas. Me estás mirando raro otra vez. Estás volteando los ojos como hace Dinalin. Ahora estás suspirando. Oye, no te vayas. De acuerdo, el trípode con 2 patas no sirve. El triciclo con 2 ruedas no cumple con tus expectativas. Pero tengo una ganga más que me gustaría que consideraras. ¿Has visto un prisma alguna vez? Nada reproduce el resplandor del sol como un prisma triangular. Pasarás horas absorto con las refracciones de este instrumento sencillo. Entretén a los chicos. Impresiona a tu pareja. Recibe una buena calificación en la clase de ciencias. Ninguna casa está completa sin un prisma triangular. Este es particularmente apropiado para un cliente que cuida su presupuesto. Un leve defecto de fábrica dejó opaco uno de los lados del triángulo. Ten en cuenta que los otros 2 lados funcionan bien, pero una tercera parte resiste la luz en vez de refractarla. De acuerdo, el defecto es una ligera desventaja, pero, por otro lado, ¿quién más en tu cuadra es dueño de un prisma con 2 lados? Y claro está, reduciré el precio en una tercera parte para compensar por el defecto. No te apresures a decir que no. Piénsalo bien. Una rebaja de una tercera parte del precio por un trípode que le falta una pata, por un triciclo que le falta una rueda o un prisma que le falta un lado. ¿No ves el valor en esto? Seguro que no, y no te culpo. ¿Quién se conforma con 2 terceras partes cuando puede tener algo completo? Muchos cristianos lo hacen. Pídele a un creyente que te conteste la pregunta: ¿quién es Dios el Padre? Tiene una respuesta. O describe a Dios el Hijo. No va a titubear. Pero si quieres ver a los creyentes haciendo y rebuscando palabras, pregúntales: ¿quién es el Espíritu Santo? Muchos creyentes se conforman con 2 terceras partes de Dios. Se apoyan en el Padre y en el Hijo, pero pasan por alto al Espíritu Santo. No cometerías ese error con un trípode, un triciclo o un prisma. Sin duda, no quieres cometer ese error con la Trinidad. Tu Biblia se refiere más de 100 veces al Espíritu Santo. Jesús dice más sobre el Espíritu Santo que sobre la iglesia o el matrimonio. De hecho, en la víspera de su muerte, mientras preparaba a sus seguidores para enfrentarse el futuro sin él, hizo esta maravillosa y preciada promesa: pero,
Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Hechos 1:8. Piensa en todas las promesas que Jesús pudo haberles hecho a los discípulos, pero que no hizo. Él no prometió éxito inmediato. No prometió la ausencia de enfermedades y pruebas. Nunca garantizó un nivel de ingresos o popularidad, pero sí prometió la presencia perpetua y poderosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es vital para la vida del cristiano. Todo lo que ocurre desde el libro de Hechos hasta el final del libro de Apocalipsis es el resultado de la obra del Espíritu Santo de Cristo. El Espíritu vino a los discípulos, moró en ellos y le dio a la iglesia primitiva el empujón que necesitaba para enfrentar los retos por delante. Quizás podrías usar un empujón. Hace algunos años, cuando mis piernas eran más fuertes, mi estómago más plano y mi ego más grande, dejé que mi amigo Pat me convenciera de inscribirme en una carrera de bicicletas. Y no cualquier carrera, sino una que incluía un ascenso de 2 kilómetros con una pendiente de 12%. En otras palabras, este era un segmento de la carrera difícil, del tipo no te sientes en el sillín, tus caderas van a estar al rojo vivo, y prepárate para jadear por 10 minutos. La llamaban la cuesta asesina y honraba su nombre. Conocía su reputación. Pero aún así me inscribí porque Pat, mi compañero ciclista, me dijo que podría hacerlo. Para Pat era fácil decirlo. Él es 15 años menor que yo y ha competido desde sus días en la primaria. Él corría en pelotones antes que la mayoría de nosotros supiera lo que eran. Cuando puse en duda la idea de terminar la carrera, él me aseguró: «Créeme, Max, la vas a terminar». Casi no lo hice. Con rapidez, los ciclistas que merecían estar allí dejaron bien atrás a los que estábamos fuera de lugar. Nosotros, los rezagados barrigones, hacíamos bromas sobre la cuesta que se avecinaba, pero no bromeamos por mucho tiempo. Necesitas aire para hablar. Muy pronto necesitamos todo el aire que podíamos respirar para ascender. Apreté el paso, me quejé y jadeé, y casi en ese punto comenzó el ascenso. Cuando llegué a la mitad, mis caderas estaban ardiendo y tenía pensamientos muy poco agradables sobre mi amigo Patrick. Fue entonces cuando sentí el empujón. Una mano estaba presionando la parte baja de mi espalda. Me volteé y miré. Era Pat. Él ya había terminado la carrera. Pero, como anticipaba mi agotamiento absoluto, se había apresurado para ascender la colina. Se bajó de su bicicleta y corrió a prisa para darme una mano. Literalmente, Pat comenzó a empujarme cuesta arriba. El que pudiera mantener mi paso te dice lo lento que yo estaba pedaleando. «Te dije que terminarías», me gritó. «Vine para asegurarme de que lo hicieras». El Espíritu Santo promete hacer lo mismo. Antes que Jesús ascendiera al cielo, el Espíritu Santo se convirtió en el primer agente de la Trinidad en la tierra. Él terminará lo que el Padre y el Hijo comenzaron. Aunque las tres expresiones de la divinidad están activas, el Espíritu está asumiendo el liderazgo en esta, la era final. El Espíritu promete darnos poder, unidad, supervisión y santidad. ¿Necesitas un empujón? Él promete poder para los santos. Él es la fuerza alentadora detrás de la creación. Todos ellos esperan de ti que a su tiempo les des su alimento. Tú les das y ellos recogen. Abres la mano y se colman de bienes. Si escondes tu rostro, se aterran. Si les quitas el aliento, mueren y vuelven al polvo. Pero si envías tu espíritu, son creados. Y así renuevas la faz de la tierra. Salmos 104, 27 al 30. Cada flor que se abre es una huella dactilar del Espíritu de Dios. Si Dios retirara su espíritu y quitara su aliento, todos los seres vivientes dejarían de existir y la humanidad volvería al polvo. Job 34, 14, 15. El Espíritu de Dios es la fuerza que da vida a la creación y, más importante aún,
es la partera del nuevo nacimiento para el creyente. Dios le dijo a Nicodemo: «Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu». El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Juan 3, 5 al 8. El Espíritu Santo entra en el creyente cuando hace su confesión de fe. Efesios 1, 13. De ahí en adelante, los cristianos tienen acceso al poder y a la personalidad de Dios. A medida que el Espíritu actúa en las vidas de los creyentes, ocurre una transformación. Comienzan a pensar como Dios piensa, a amar como Dios ama y a ver como Dios ve. Ministran en poder, oran en poder y caminan en poder. Este poder incluye los dones del Espíritu. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Gálatas 5, 22, 23. Estos atributos aparecen en la vida de los santos en la misma manera que una manzana aparece en la rama de un árbol de manzana. El fruto ocurre como resultado de la relación. Corta la rama del árbol y olvídate del fruto. Sin embargo, si la rama está unida al tronco, los nutrientes fluyen y obtienes frutos. Lo mismo ocurre con el fruto del Espíritu Santo. Si nuestra relación con Dios está segura y no está marcada por la rebelión, el pecado o la terquedad, podemos esperar una cosecha de frutos. No necesitamos forzarla, pero podemos esperarla. Simplemente nos llega para que nos mantengamos conectados. También disfrutaremos de algunos dones del Espíritu: sabiduría, conocimiento, sanidad, profecía y predicación. Primera de Corintios 12, 8 al 10. Después de listar una muestra de posibles dones, el apóstol Pablo aclaró: todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Primera de Corintios 12, 11. El Espíritu Santo conoce a cada santo y conoce las necesidades de cada iglesia. Él distribuye los dones de acuerdo con lo que la iglesia necesitará en determinada región y época. Cuando los dones están activos, la iglesia tiene el poder para hacer la obra para la que fue llamada. Por esta razón no envidiamos los talentos de otro creyente ni los logros de otra iglesia. ¿Acaso el saxofonista envidia al que toca la tuba? No, cuando cada músico está tocando su parte única y está siguiendo la dirección del director de la orquesta. Cuando los miembros de la iglesia hacen lo mismo, el resultado es poder. Y el resultado es la unidad. El Espíritu Santo de Dios es la mamá gallina con sus alas extendidas que exhorta a la iglesia a mantenerse segura. Esfuércense para mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Efesios 4:3. No se les pide a los santos que creen unidad, sino que mantengan la unidad que el Espíritu provee. La armonía siempre es una opción porque el Espíritu siempre está presente. Ya no puedes usar la excusa: es que simplemente no puedo trabajar con fulano o mengano. Quizás tú no puedas, pero el Espíritu que mora en ti sí puede. La confraternidad no siempre es fácil, pero la unidad siempre es posible. Decir lo contrario sería decir que el Espíritu Santo no puede hacer lo que anhela hacer. Cada vez que una iglesia experimenta confraternidad, el Espíritu de Dios debe ser alabado. Cada vez que una iglesia experimenta conflicto o desunión, el Espíritu de Dios debe ser consultado. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres.
y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Primera de Corintios 12, 12 al 14. El Espíritu Santo une a la Iglesia, y el Espíritu Santo supervisa a la Iglesia. Conocí a un muchacho que supervisaba un complejo de apartamentos. Cuando le pedí que me describiera su trabajo, me dijo: mantengo el lugar funcionando. El Espíritu Santo hace lo mismo y más por la Iglesia. ¿Quieres ver su lista de tareas? Fortalecer a los creyentes. Hechos 9:31. Guiar al creyente a toda verdad. Juan 16:13. Anunciar las cosas por venir. Juan 16:13. Interceder en oración. Romanos 8:26. Asegurarle al santo que es salvo. Gálatas 4:6-7. Romanos 8:16. Dar testimonio de la presencia de Dios con señales y milagros. Hebreos 2:4. Primera de Corintios 2:4. Romanos 15:18-19. Crear una atmósfera divina de verdad. Juan 14:16-17. Sabiduría. Deuteronomio 34:9. Isaías 11:2. Y libertad. Segunda de Corintios 3:17. La lista de actividades es variada y maravillosa, pero estaría incompleta sin esta palabra: santo. El Espíritu de Dios también nos hace santos. Después de todo, ¿no es Él el Espíritu Santo? Una de sus actividades primordiales es limpiarnos de pecado y santificarnos para la obra santa. Pablo les recordó a los corintios: pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. He visto imágenes de mujeres lavando ropa restregando las prendas de vestir en una tabla de lavar. Es posible que esa sea una buena ilustración de la obra del Espíritu Santo. Él nos restriega hasta que quedemos inmaculados. Por consiguiente, podemos pararnos ante la presencia de Dios. Pero, cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Tito 3:4-7. Mi historia de ciclista tiene un final maravilloso. Gracias al empujón de Pat, subí la cuesta, disfruté el descenso final y crucé la meta. Claro está, terminé al final del grupo, pero terminé. Imagínate que no hubiera aceptado la ayuda de Pat. Imagínate, Dios nos libre, que hubiera resistido su ayuda. ¿Puedes imaginarte la locura si me hubiera detenido, bajado de la bicicleta y le hubiera dicho: ¿puedo hacer esto solo? Muchas gracias. O imagínate que hubiera negado su capacidad para ayudarme. Esto es demasiado difícil aún para ti, Pat. Nadie puede subir la cuesta asesina. Y lo peor de todo, ¿qué tal si lo hubiera acusado de ser el enemigo? Eres un fraude. Vete de aquí. Tener ese tipo de reacción hacia Pat habría sido una estupidez. Reaccionar al Espíritu de Dios de esta manera también lo sería. Pablo les preguntó a los Gálatas cristianos: después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Gálatas 3:3. Los cristianos en Éfeso también dependían de la fuerza humana. Pablo les aseguró que habían recibido al Espíritu. Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Efesios 1:13. Aún así, les había instado a ser llenos del Espíritu.
Efesios 5:18. Interesante. ¿Puede una persona ser salva y no estar llena del Espíritu Santo? Así ocurrió en Éfeso y en Jerusalén, cuando los apóstoles le dieron instrucciones a la iglesia para seleccionar diáconos. Dijeron: Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría. Hechos 6:3. El que tuvieran que elegir a hombres llenos del Espíritu sugiere que había hombres a los que les faltaba el Espíritu. Podemos tener el Espíritu, pero no permitirle al Espíritu de Dios que nos tenga. Hace algún tiempo compré un cartucho nuevo para mi impresora, pero cuando lo usé, no imprimió ni una letra en el papel. Pasó media hora antes de que me diera cuenta de que una franja de cinta adhesiva estaba cubriendo la salida del cartucho. Había tinta suficiente, pero hasta que no quitara la cinta adhesiva, no podría imprimir nada. ¿Hay algo en tu vida que necesite ser eliminado? ¿Algo que impida la impresión del Espíritu de Dios? Podemos agraviar al Espíritu con nuestros gritos y nuestra rebelión. Efesios 4, 30, 31, Isaías 63, 10. O resistir al Espíritu con nuestra desobediencia. Hechos 7, 51. Podemos poner a prueba o conspirar contra el Espíritu. Hechos 5:9. Incluso podemos apagar el Espíritu si menospreciamos las profecías de Dios. No apaguen el Espíritu. No desprecien las profecías. Primera de Tesalonicense 5:19, 20. ¿Puedo hacer algunas preguntas un tanto impertinentes? ¿Estás persistiendo en la obediencia? ¿Te estás negando a perdonar a alguien? ¿Estás albergando odios? ¿Insistes en mantener una relación adúltera? ¿Actividad inmoral? ¿Alguna práctica deshonesta? ¿Estás alimentando tu carne y descuidando tu fe? Si la respuesta es sí, estás apagando el Espíritu en ti. ¿Quieres su poder? ¿Su dirección? ¿Su fuerza? Entonces dejemos también que el Espíritu nos guíe. Gálatas 5:25. Él es el bastonero, nosotros somos la banda. Él es el sargento, nosotros somos el pelotón. Él da instrucciones y dirige. Nosotros obedecemos y lo seguimos. He aquí una señal que me ayuda a mantener el paso con el Espíritu. Sabemos que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Gálatas 5, 22, 23. Estas emociones son indicadores en nuestro panel de instrumentos espiritual. Cada vez que las sentimos, sabemos que estamos caminando en el Espíritu. Cada vez que nos faltan, sabemos que no estamos en sintonía con el Espíritu. Hace poco sentí su tirón correctivo. Me encontré con un amigo en una tienda del vecindario. Tengo que mencionar que mi mente estaba en el candente tema político de la inmigración. Estaba escuchando la radio mientras hacía las compras. En todos los programas había mucha gente dando su opinión sobre un fallo de la Corte Federal sobre política fronteriza. Todo lo que quería era un café y un taco para desayunar. El Espíritu Santo me dio más de lo que pedí. Me alegré de ver a mi amigo, darle la mano y preguntarle sobre su vida. Él es un tipo alegre, siempre listo para una broma o una carcajada. Hoy no veía ninguna. Estaba serio. No me dijo por qué y yo no pregunté. Pero entonces el Espíritu Santo me dio un... ¿Cuál es la palabra? Empujón. Ya había cruzado la puerta. Tenía el café en una mano, las llaves del auto en la otra, cuando de pronto pensé en su esposa. De alguna manera sabía que era indocumentada. ¿Cómo sabía? No recuerdo, pero lo sabía. Y supe que necesitaba hablar con él, pero no quería hacerlo. Por un lado, tenía un día ajetreado por delante. Por el otro, no sabía qué decirle. Además, ¿qué tal si no quería hablar?
¿Y qué si el asunto era personal? ¿Qué tal si descubría algo que realmente no quería saber? Tenía mis razones, pero el Espíritu Santo no me estaba pidiendo mi opinión. El aviso era tan fuerte que ignorarlo sería desobedecer. Él todavía estaba en la tienda, así que entré otra vez. Estaba pensando, todo esto que se está discutiendo sobre inmigración, ¿ustedes están bien? En un momento se le aguaron los ojos. Miró alrededor para ver si alguien estaba mirando o escuchando. ¿Por qué me preguntas? Solo por curiosidad. En realidad, me dijo, estamos en un pequeño problema. Le habían dicho que mantuviera a su esposa dentro de la casa para que no la detuvieran en la calle y la deportaran a México. Un abogado de inmigración lo estaba presionando para que hiciera algo rápido. Tenía poco dinero, ninguna opción y estaba cada vez más convencido de que el mundo estaba contra él. Pues resulta que yo tenía algunas ideas. Para la semana siguiente tenía un abogado honesto, recursos para pagar la factura y una razón para dormir bien en la noche. Todo porque el Espíritu Santo me dio un empujón. No sé exactamente cómo hace Dios ese trabajo. No nos dan a conocer la secuencia, el horario ni el paso. Lo que sabemos es esto: Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Filipenses 2:13. La misma mano que movió la piedra de la tumba puede echar a un lado tus dudas. El mismo poder que despertó el corazón inmóvil de Cristo puede despertar tu fe vacilante. La misma fuerza que hizo que Satanás pusiera sus pies en polvorosa derrotará a Satanás en tu vida. Que tu meta sea sentir, ver y escuchar al Espíritu de Dios. ¿Usarías un trípode con 2 patas? ¿Un triciclo con 2 ruedas? Claro que no. Aprovecha todo lo que Dios tiene que ofrecer. Enfoca tu corazón en esta promesa. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Hechos 1:8.